Yo hablo sin micrófono muchas veces. Bueno, espero que así sea cuando me haga más viejita, porque los viejitos cuando se hacen viejitos ya hablan bajito. Bueno, en la prédica de hoy se titula La palabra que transforma. ¿Sí? Muchas veces, hoy por hoy, hay tantas cosas que se utilizan para parecer más jóvenes, para que las canas, las mías ya están a flor de piel, no aparezcan. Hay un montón de cosas que nos transforma externamente. Pero por dentro hay grandes vacíos, como decía al principio. Hay grandes vacíos que tratamos de llenarlo con cosas que son superficiales, que hoy están y mañana no están, ¿sí? Todas las cosas en esta tierra tienen tiempo de vencimiento, ¿sí? Aún nuestras propias vidas. Llega un momento en que tenemos que partir y terminó nuestra vida sobre la faz de la tierra. Por eso hay que enfocarnos en buscar las cosas de arriba, que son las cosas celestiales y que están a nuestra disposición. Y yo quería compartir hoy una palabra que está relacionada con la Biblia, ¿sí? Este es el mes de la Biblia. ¿Cuántos leen la Biblia? ¿Cuántos leen la Biblia? A ver, los cristianos acá. Leemos la Biblia todos los días, amado, hay que leer la Biblia. La Biblia es el pan de cada día, ¿sí? Así como usted se levanta desesperado a comerse su ¿cómo se llama? El panqueque de avena con fruta y la miel, o el pancito de salvado bien tostadito con quesito. Bueno, la Biblia es ese pan que va a llenar tu corazón. Y saben ustedes que el día 28 del año 1569, un hombre, un monje ex católico, pudo traducir la Biblia al español. En 1569, amado. Alguien que fue perseguido en el auge de la Inquisición. ¿Saben lo que es la Inquisición? La Inquisición era la persecución de los cristianos tratados como brujos, como hechiceros, porque predicaban a Cristo. Eran colgados de los árboles. A veces había hasta más de 100 personas colgadas, ahorcadas en los árboles. Se los torturaba, se les quitaba la vida con grandes dolores, amados, porque ellos no querían negar su fe en Jesucristo. Y este monje católico dejó sus hábitos y comenzó a traducir la Biblia en español. Por eso hoy tenemos la Biblia, nosotros diríamos a nuestro alcance. Puede estar la Biblia en físico, como yo la tengo acá. También está en los celulares. Usted la puede tener para leerla y usted puede tenerla para oírla. O sea que el ciego, el sordo, todos tienen acceso a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la voz audible de Dios. Por eso necesitamos conocerla. Miren, yo hace 40 años, más de 40 años me convertí de la Iglesia Católica a Jesucristo. ¿Sí? Porque Jesucristo, si usted lee en todo el Nuevo Testamento y en las cartas que son escritas por el apóstol Pablo, por el apóstol Pedro, por Lucas, las cartas que usted encuentra en el Nuevo Testamento, en ningún lugar se habla de religión. No se habla de denominación. Cuando usted lee el Apocalipsis, usted encuentra en los primeros capítulos nombres de iglesia porque eran la referencia del territorio donde estaban las iglesias. Una iglesia era Éfeso, la otra Tesalónica, la otra iglesia era de Filipo. O sea, eran los lugares donde estaban las congregaciones. Amén. Entonces, Jesús nunca habló de religión, amado. La religión la formamos nosotros, los hombres y las mujeres formamos la religión. Pero Jesús no es una religión. Ninguna religión salva, amados. Ninguna religión puede salvar al hombre de la muerte eterna, de la separación por la eternidad, la humanidad de Dios, amado.
El único que puede restablecer esa relación con Dios se llama Jesucristo. No hay ninguna religión, no hay ninguna ceremonia, no hay ninguna liturgia, no hay ninguna cosa que el hombre pueda entregar para ser salvo. ¿Sabía eso usted? Muchas veces nosotros hemos hecho tantas cosas para alcanzar la salvación. Pero ¿saben qué dice la Biblia? La Biblia dice que la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Por ahí la gente dice, yo soy cristiano, yo no le hago mal a nadie, yo mientras puedo hago el bien. Eso no te sirve. No te sirve, amado. Lo que sirve al hombre, a la mujer, al niño, al joven, le sirve que reconozca a Jesucristo como el Hijo de Dios y como el único que puede perdonar pecados, amado. Y usted no me tiene que confesar sus pecados a mí, se lo tiene que confesar a Él, porque Él es el único que te puede dar a vos la libertad de ser llamado pecador para convertirte en una persona salva. ¿Y eso sabe quién lo dice? La Biblia. La palabra de Dios. Así que yo cuando leía esto buscando información, ¿por qué se celebra el mes de la Biblia en septiembre? Encontré esto. Capaz que lo he leído en alguna historia, esto que le estoy relatando, pero digo, gracias Señor por Casidoro, porque él ha sido capaz, amado, a pesar del martirio, ha sido capaz de escribir la Biblia en español. Y por eso hoy nosotros la tenemos. Así que valoremos la palabra de Dios, que es el pan de cada día. Amén, el pan de cada día. Y fíjese, vamos a ver en el libro de Josué. Josué fue diríamos, el que sucedió a Moisés. ¿Cuántos han visto las películas de cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto esclavo? ¿Cuántos han visto esa película o las series esas que teníamos antes de Moisés? ¿La vieron? Esas series brasileras creo que eran. ¿Sí? Bueno, por lo menos lo vemos ahí. Entonces, Moisés llega a un punto que lleva al pueblo de Israel por todo un desierto durante 40 años. ¿Saben cuánto tenían para poder cruzar de Egipto a la tierra que Dios le prometía? 13 días, 13 días. ¿Saben cuánto les llevó cruzar a la tierra prometida? 40 años. Y usted me dirá, ¿y dónde se metía? 40 años que giraban en círculo. ¿Saben por qué? Por desobediente, por rebelde, por incrédulos. Hay veces vivimos la vida, amado, caminando en círculos y nunca llegamos a ningún lado. ¿Saben por qué? Porque a Dios hay que creerle. ¿Sabe lo que significa fe? Significa la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hoy hablábamos, antes que ustedes lleguen, hablábamos que la oración de los hijos de Dios tiene que ser hecha con fe. Dice que el justo, el que ha sido limpiado y lavado con la sangre de Jesucristo, porque ha creído en Jesús y en su sacrificio, esa persona no vive por vista. Ay, qué problema que tengo. Ay, esta enfermedad que tengo. Qué inconveniente que tenemos con los niños, no nos hacen caso. Ay, este hijo adolescente que se ha ido a las drogas y tenemos miles de problemas y giramos en el desierto durante 40 años. Y saben que dice que el justo se eleva ante las circunstancias y busca el rostro de Dios para poder sostenerse, amado. Para poder sostenerse y poder decir, Señor, lo que es imposible para mí es posible para vos. Pero eso lo vamos ejercitando porque también tenemos por ahí nuestras dudas. Amén. Ahí en Josué 1, versículo 8,
Dice, procura que nunca se aparten de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién es la persona, de acuerdo a este texto bíblico, que le va bien? El que medita la palabra. El que medita en la palabra, el que se toma de la palabra, amado. Y la palabra de Dios es esta. Está compuesta de dos partes. El Antiguo Testamento, que es la historia del pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento, que es el tiempo del nuevo pacto. Ante el pacto del Antiguo Testamento era por medio de la matanza de animalitos para poder recibir el perdón de pecados. No era perdón, sino que era más bien cobertura de los pecados. Era como meter las cosas debajo de la alfombra. Pero en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, habla que nuestros pecados son borrados por medio del sacrificio de Cristo. ¿Saben ustedes que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a venir? Usted sabe que la persona es la importante, no la sombra que lo acompaña. ¿Qué es más importante, la sombra o la persona? La persona. ¿No es cierto? Entonces el Antiguo Testamento era la sombra de lo que iba a venir. ¿Qué mataban para sacrificio? Cordero. ¿Cómo es nombrado Jesús? Como el Cordero perfecto que dio la vida por nosotros. ¿Cómo murió? Sacrificado. ¿Cómo morían esos animalitos? Sacrificados. Cada vez que el pueblo pecaba o que el sacerdote pecaba, había que ofrecer animalitos. Pero cuando Jesús entró en escena, dejó de haber sacrificio de animales, porque Jesús era el perfecto sacrificio que nos liberaría del pecado. Entonces acá Josué iba a asumir una responsabilidad muy grande de llevar adelante, cruzar un río que era caudaloso y llevar adelante a un pueblo que tenía una totalidad de 1.500.000 personas. Él tenía que llevar a ese pueblo a salvo a la tierra prometida. Entonces Dios le habla y le dice, básate en mi palabra para que tengas éxito, para que todo lo que hagas te salga bien. Y hoy el Señor también nos dice, vive en la palabra para que todas tus cosas salgan bien. ¿Cómo vive el mundo, amado? Es un desastre, ¿no es cierto? Está todo pata para arriba, todo al revés, como dice la María Elena Walsh, ¿no? El pez vuela, el pájaro nada. Todo está al revés. Dígame si no. Usted prende el informativo y ¿qué es lo que ve? ¿Cosas buenas? ¿Cosas hermosas? ¿Qué ven? Asesinatos, robo, corrupción, mentira. Hay veces pensamos que era una persona hermosa y de pronto le empiezan a encontrar un montón de cosas y uno dice, uy, Dios mío. Y ese es el pecado que mora en todos nosotros. El pecado que no nos hace distinguir entre la mano derecha y la mano izquierda. El pecado que nos hace creer que todo lo que hacemos es bueno. Entonces, cuando leemos la palabra, amado, la palabra nos confronta con nuestro estilo de vida. Por eso mucha gente no la quiere leer. Porque ahí encontramos el que mentía ya no mienta más. El que adulteraba no adultere más. El que robaba ya no robe más. ¿No? Empieza la palabra a decirte lo que hay que hacer en esta nueva vida en Cristo Jesús. Entonces hay gente que dice, la verdad, alguien me decía, no, yo no voy a esa iglesia cristiana evangélica porque te prohíben todo. Y saben una cosa, nosotros no tenemos autoridad para prohibir. Esta pastora no tiene autoridad para prohibirle su estilo de vida. Es una decisión suya. ¿Saben cuándo nosotros empezamos a cambiar? Cuando empezamos a conocer a Jesús como la canción que nosotros hemos cantado.
Ahí empezamos a cambiar, porque empezamos a tener intimidad. Y ahí entramos a su presencia desnudos. Y ahí Él mira nuestras imperfecciones y nos las va marcando. Dice que cuando Adán y Eva pecaron, ellos nunca descubrieron que estaban desnudos en el huerto del Edén. Ellos se paseaban por el huerto desnudos y no pasaba nada. Ellos no se hacían problema, porque no había maldad, no había malicia. Pero cuando entra el pecado a través de la desobediencia, ellos descubren que estaban desnudos. ¿Y saben qué hacen? Tratan de coserse hojas de higueras para cubrir su desnudez. Y esas son las obras que a veces cree el hombre, que con las obras que hace buenas, ya tiene el cielo ganado. Y saben que Dios le dijo, eso no cubre su desnudez. Y empieza la primera muerte, la muerte de animales para que ellos tuvieran sus trajes de piel. Ahí empieza el primer sacrificio, por la maldad nuestra. Por la maldad nuestra, amados. Entonces, acá Dios le dice, mira, Josué, vas a suceder a Moisés y tienes un arduo trabajo, pero para poder lograr éxito en esto que te estoy encomendando, tienes que basarte en la palabra. Tienes que leer la palabra, la tienes que meditar. Y yo buscaba la palabra meditar y encontré acá en Google, podría decirse, encontré que la palabra meditar, amado, es pensar, estudiar, reflexionar, poner en práctica. Santiago, uno de los apóstoles, escribe, no sean solo oidores de la palabra, sino que sean hacedores de la palabra. No es suficiente que usted escuche. Usted tiene que escuchar y practicar. Es como el niño. La señorita le enseña a sumar en el primer grado 1 más 1 es 2. Pero el niño no entiende. ¿Qué hace la mamá o el papá en la casa? Lo hace practicar en sumas y restas. ¿O no? Entonces así el niño aprende. Bueno, así es también nuestra relación con el Señor. Nosotros vamos aprendiendo a medida que nos vamos confrontando a través de la palabra. Entonces el Señor le dice a Josué, Josué, yo voy a hacer que prospere tus caminos, pero sé obediente. Sé obediente a mi palabra. Escuchá cuando yo te hable. Mostrame que realmente no sos solamente oidor, sino hacedor de la palabra. Mucha gente escucha la palabra, la recita, pero no la vive. Lo importante acá, yo siempre digo de que es importante ser más con hechos que con palabras. Porque hay gente que habla mucho, pero cuando vemos su estilo de vida, ¿qué decimos? Este no va con lo que dice. Una vez alguien me decía, yo todavía no conocía al Señor y tenía muchos problemas. Y me decía, hace esto, esto y esto y esto. Y yo lo conocía a la persona esta. Y la persona esta no hacía nada de lo que me decía. Y yo en un momento me animo y le digo, ¿y por qué vos no haces lo que me estás diciendo? ¿Vos conocés el dicho que dice, hacé lo que yo te digo y no lo que yo hago? Yo siempre le digo a los papás, no le pegue a sus hijos si usted no está haciendo lo que usted le está pidiendo a sus hijos. Yo los reto a los papás. A los papás que dicen malas palabras y le pegan en la boca porque el niño dice malas palabras. ¿Saben qué? A mí me dan ganas de darle el chirlo en la boca al papá o a la mamá. Porque no tiene autoridad para enseñar. Viene el cobrador y la mamá le dice o el papá le dice, anda a decirle que no estoy. Y después cuando el niño le miente, se lleva una paliza. ¿Y quién le enseñó a mentir? Amados, somos modelos. Somos modelos, la gente nos imita, la gente nos ve. Por eso tenemos que vivir la palabra. Fíjense que cuando nosotros vivimos la palabra en Filipenses 4:8, fíjese lo que dice esta palabra.
Dice, por lo demás, hermano, le habla a la iglesia, a los que ya están leyendo la palabra. Por lo demás, hermano, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable y en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. ¿Cómo tiene que ser la mente de un cristiano? Honesta, pura, verdadera, original. Así tiene que ser la mente de un cristiano. Entonces el apóstol Pablo le dice a esta iglesia, le dice, ustedes renuévense en la mente, comiencen a pensar con la mente de Cristo, cómo Cristo actuaría en estas circunstancias, cómo Cristo se acercaría a esa persona en ese momento, cómo le hablaría Cristo a las personas. Así nosotros también tenemos que hacerle. Amén. Yo hace rato decía, esta Voz de los Mártires es una organización que siempre socorre a los misioneros y a las personas que son perseguidas y a los familiares que pierden sus seres queridos por la causa de Cristo. Yo he aprendido a través de ello, amado, porque se imaginan que a mí me vengan y me digan, si no niegas a Jesucristo, te mato un hijo. O si no niegas a Jesucristo, te mato a vos. Y que mi hijo quede una carga de amargura y de resentimiento por los agresores. ¿Y qué va a pasar, amado? Que mis hijos se van a perder por la amargura. ¿Quieres venir acá? Por la amargura. Entonces, qué importante es, amado, orar por los agresores. Orar por los agresores. Y acá, a través de la Voz de los Mártires, hemos escuchado testimonios de familias, amados, que han estado muy tristes, que deseaban la muerte de los agresores, pero de pronto tuvieron una relación con Dios y comenzaron a orar para que los agresores tuvieran la oportunidad de tener un encuentro con Jesús. Mire cómo va cambiando la mente. ¿Cómo va cambiando la mente? ¿Amén? Qué importante es esto, ¿sí? Ahora, nosotros, ¿cuánto tiempo escuchamos la palabra de Dios? Acá estamos más de 2 horas, no estamos. 2 veces a la semana, 4 horas. Ponele 1 hora y media, estamos los miércoles. 2 horas más, estamos los días domingos. Pero las demás horas de la semana, ¿qué bombardeo tenemos? Las redes sociales, los medios de comunicación. Entonces, llegamos a pensar como piensa el mundo y llegamos a dudar como duda el mundo y llegamos a tener una relación con los demás como la tiene el mundo. Entonces, qué importante es decir, yo valoro lo que hizo Casidoro, que pudo traducir en medio de la Inquisición la Biblia al español, y voy a amar la palabra y me voy a tomar de la palabra y voy a vivir como la palabra de Dios me dice. Ahora, ¿se podrá vivir como la palabra de Dios dice? A ver, a los demás. ¿Se puede vivir ahí, ustedes? ¿Se puede vivir como dice la palabra? ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Cómo es tu nombre? Juan. ¿Se puede vivir como dice la palabra? No sabe. ¿Saben por qué se puede vivir como dice la palabra? Porque tenemos el Espíritu de Dios. Cuando nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la promesa que tenemos, que está en Hechos capítulo 2, creo que es 2:38, en donde dice, la promesa del Espíritu Santo es para los que creen en Cristo, para sus hijos y para todo aquel que el Espíritu quiera venir. Entonces ya no obedecemos a la palabra nosotros solos, obedecemos porque tenemos un habitante en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo. Por eso obedecemos, Juan. Por eso podemos obedecer. Por eso yo digo, la Iglesia Cristiana Evangélica no te prohíbe nada. Vos tenés que tener una relación con el Señor. Y ahí vas a empezar a entender muchas cosas. Amén. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios
es como una espada de doble filo. ¿Usted alguna vez ha visto un cuchillo que tenga filo por arriba y filo por abajo? Nosotros una vez teníamos en mi casa, había que tener cuidado de agarrarlo bien del mango, porque si ponías el dedo arriba, al hacer la presión con el filo de abajo, te cortabas el dedo. Y en Hebreos, Pablo dice, en esa carta de los Hebreos dice que la espada de Dios es como que la palabra de Dios es una espada de doble filo que nos atraviesa. Cuando viene la palabra de Dios, algo produce en la vida de la persona. En Isaías dice que la palabra de Dios, cuando sale de la boca de él, no vuelve al vacía. Siempre hace algo en la vida de las personas. Y dice que esa espada penetra, esa palabra penetra y llega a decir y representa que penetra tanto que llega a la médula de los huesos. ¿Usted alguna vez ha visto un hueso partido? Tiene varias capas hasta llegar al núcleo del hueso. Dice que la palabra llega hasta la médula de los huesos. Para que usted vea lo que puede hacer la palabra transformadora. En Primera de Pedro 1, 23 y 24, esa carta dice, la palabra es eterna porque Jesús es la palabra. La palabra de Dios es eterna porque Jesús es la palabra. Decía Fátima en el momento de, no sé si en la alabanza dijiste, que Jesús era el verbo. Es la palabra. Jesús es todo esto, amado. Acá desde el Génesis habla de Jesús. Es la palabra. En Primera de Pedro 2:2, Pedro dice que deseemos la leche espiritual como los bebés. Ahí Benjamín, cuando le pasa la hora de la leche, ¿cómo se comporta? Mal, empieza a llorar como un bebé, desea la leche que la mamá le da y eso lo alimenta y eso lo nutre y eso lo sacia. Y dice el apóstol Pedro, ustedes, iglesia, anhelen la palabra como la leche espiritual, como la leche que toman los bebés cuando tienen la necesidad y el hambre. Ay, pero algunos me dicen, ay, pastora, pero es aburrido leer la palabra. Dígame si no. Saben que yo, ¿cómo conocí al Señor? Yo desde los 15 años sufría de pánico. Pero usted no sabe. Mi mamá me acompañaba hasta la parada del colectivo para subir y poder ir al colegio. Yo creo que he tenido pánico desde que tenía uso de razón. Estaba en el colegio, yo iba al liceo de señoritas y estaba sentada ahí, no me pasaban las horas y la angustia me entraba y la desesperación me entraba y yo tenía ganas de salir corriendo, pero a la vez decía, ¿dónde me voy? No sé cómo llegar, no sé cómo irme. Y eso tenía yo desde los 15 años. Me casé a los 16. A los 17 tuve mi hija que está allá en el fondo, ahí tengo una bisnieta que está sentadita ahí. Y a los 27 años me agarró una crisis espantosa, madre. Claro, 16 años, el novio, el príncipe azul que llegaba en su caballo, que venía a rescatar a la doncella, toda esa ilusión de adolescente, ¿no es cierto? Bueno, eso me tapó un poco las crisis que sufría, porque estaba ilusionada. Pero a medida que yo iba tomando responsabilidad de 3 hijos, empecé otra vez con los estados de pánico. Pero ¿saben qué? Al último me llevaron al psiquiatra y el psiquiatra me inyectaba sueros en la vena para que yo pudiera tranquilizarme. Y había momentos en que no sabía si vivía el día o lo había soñado. Nosotros por una X circunstancia del cielo perdimos la casa, perdimos todo y nos tuvimos que ir a vivir a Salta. Y en Salta Dios había preparado una mujer que tenía un hijo discapacitado.
Y esta mujer me habló de la paz de Jesucristo. Ella me dijo esta palabra: el Señor te dice, mi paz te dejo y mi paz te doy, no como el mundo la da. Y saben que ahí me aferré de uñas y dientes del Señor. Nunca más me aparté de Él. Hace más de 40 años. Y saben que cada vez que abría la palabra, yo antes tomaba ansiolíticos, y cada vez que abría la palabra, Dios me daba una palabra: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te sostiene con la diestra de su justicia. O me decía: aunque un ejército acampe contra ti, no temerá mal alguno, yo estoy contigo. El Señor me decía: habita bajo mi sombra. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te llegarán. Y todas esas palabras, amado, eran mi medicina. Me la iba tomando. Y por eso era mi amor por la Escritura. Porque yo antes había intentado leer la Biblia, pero no la entendía. No entendía lo que me decía la Biblia. Mis ojos estaban cerrados. Tenía un velo. ¿Y saben qué produce el velo? El pecado que moraba en mí. Que yo me tenía que poner a cuenta con el Señor. Tenía que pedirle perdón por mis pecados. Y tenía que soltar la religiosidad y venir a ese Jesús, a una relación con Jesús. Y ahí comenzó, el velo se corrió y comencé a ver. Y la palabra se empezó a hacer clara para mi vida. Y ahí comencé a tener la paz de Jesucristo. Y ahí comencé a fortalecerme y ahí empezaron los cambios para mi vida. Y así como dice el apóstol Pedro, anhelaba la palabra como la leche espiritual. Ay, me levantaba de mañana, lo primero que hacía era abrir la Biblia para ver qué me decía el Señor. Y siempre me daba una palabra. Siempre me daba una palabra y lo hace hasta el día de hoy. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y fíjense, algunos dicen: ¿y cómo sabe que la Biblia es verdadera? ¿Dicen así o no dicen así? Fíjense que el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le dice: Timoteo, asegúrate de enseñar esto, que la Biblia ha sido soplada por Dios. Dios sopló en más de 40 hombres que vivieron en distancias abismales de años, en diferentes lugares del mundo. Dios le dio la palabra para que ellos la escribieran. Y dice: toda palabra, toda escritura es inspirada. Dios sopló sabiduría en los hombres, sopló conocimiento en los hombres para que ellos pudieran escribir. Pero la palabra es de Dios. Los hombres fueron solamente el vehículo para escribirla. Amén. Y miren para qué sirve la palabra. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y ahí viene la obra. Viene la obra de un corazón agradecido de haber sido salvo. Amén. Un corazón agradecido de haber sido salvado. Así que ahí está eso. No se contenten con escuchar a esta pastora solamente. Vaya a las Escrituras y lea. En el Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras nos da luz. Cuando la palabra viene a la persona, toda tiniebla empieza a retroceder. ¿Sabes a dónde tenés que ir? ¿Sabes qué decisiones tenés que tomar? No, pero a la luz de la palabra, sí. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones equivocadas y hasta el día de hoy seguimos sufriendo? Dice el Salmo 119, 114, tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi confianza. Yo puse mi confianza en la palabra. Por eso estoy sana en el nombre de Jesús. En Juan 15, 7 dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Hay gente que dice:
y yo le pido a Dios, pero nada, no pasa nada. Pero ¿qué hay que hacer? Permanecer en la palabra para recibir, amado. Permanecer en la palabra para recibir, ¿sí? Porque la palabra tiene que producir en nosotros aliento, esperanza, dependencia de Dios. Romanos 15:4 dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que podamos ser alentados por la Escritura, para que perseveremos en mantener nuestra esperanza. Tremendo, ¿no? Dice lo que se escribió en el pasado. Nosotros tenemos que perseverar en la palabra. Y esta última cita bíblica, Salmo 119, 105. ¿Quién lo sabe de los que vienen a la iglesia? Lámpara a mis pies es tu palabra. ¿Sabes el camino que tenés que seguir ahora? Si no lo sabes, busca la palabra. Y dice que en el camino va a haber una luz que te va a guiar para que no te equivoques. ¿Cuántos dolores hay en las familias, no? Por las malas decisiones que se toman y a veces lo culpamos a Dios. A veces dice, qué injusto que es Dios que se murió tal y tal persona. Qué injusto es Dios de que nos sale todo mal, hemos perdido y todo. No, amado, Dios no es injusto. Para nada. Dios es justo. Los males que nosotros tenemos porque nosotros hemos decidido vivir así. Pero hoy hay una oportunidad. Y Mateo 7:24 dice, ¿a quién le llamaré hombre prudente? Al que obedece la palabra, al que edifica sobre la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Al que edifica sobre Jesús, ese permanece. Dice que le llamaré prudente porque ese hombre edificó en Jesucristo. Vinieron mares, vinieron tempestades y dieron con fuerza sobre esa edificación y esa edificación no cayó porque esa persona construyó sobre la base de la palabra de Dios. Amado, todos nosotros, los que ya hemos confesado a Cristo, tenemos tantos problemas como el que no ha confesado a Cristo. Pero con la diferencia que el Señor está con nosotros. Con la diferencia que Él es nuestro ayudador. Amén. Y cierro con esto. Meditar significa profundizar. Meditar significa poner en práctica lo que hemos aprendido. Meditar es poner en práctica la palabra y sentir lo que ella produce, que es prosperidad y éxito en los emprendimientos. Amén. Entonces yo quiero hablarle a las personas que están aquí, a los amigos, a los familiares y a los que están también de la congregación, que para poder tener la esperanza de ir al cielo, amado, para tener la esperanza de que tenemos un lugar preparado por Jesús para nosotros en el cielo, si hoy partimos, o partimos mañana, o partimos dentro de un mes, amado, nos sirven las oraciones que hacen nuestra familia cuando nosotros ya no estamos. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay que vivir correctamente. Acá. ¿Se imaginan ustedes? Yo vivo como quiero, total, mi familia hace los rezos y ya está. Yo estoy en el purgatorio y luego paso al cielo. No, amado, para ir al cielo derechito, acá tengo que vivir como dice la palabra. Por eso necesitamos a Jesús. Amén. Así que dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese, Dios entregó a su Hijo. ¿Para qué? Para que todos los que creamos en Él seamos salvos. ¿Para qué? Para que no nos perdamos, sino que obtengamos la vida eterna. Ahora yo te quiero preguntar, allá está muy entretenido con Benjamín.
Benjamín, no distraigas a las personas. ¿Les gustaría recibir a Jesús y no una religión? ¿Les gustaría que Jesús gobierne su vida? ¿Les gustaría que Él comience a traer esa luz que un día trajo a mi vida y a los que creemos en su nombre? ¿Les gustaría hacer esta oración? ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que con la boca se confiesa y con el corazón se cree para obtener la salvación. Así que diga conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy te confieso, fuerte, fuerte, hoy te confieso como el Hijo de Dios, como el único que puedes perdonar todos mis pecados. No te escucho, amado. Si es que has decidido hacerlo, hacer esta oración, hazlo. Te pido que me perdones de toda forma de pecado con que te he ofendido. Perdóname, Jesús, y límpiame con esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Mi Señor para hacer tu voluntad y mi Salvador porque tengo vida eterna. Gracias, Jesús. Amén y amén. ¿Puede ponerse un ratito de pie? Vamos a orar, amado. Si es que usted trae una necesidad, póngase la mano ahí en el corazón. Dice la palabra de Dios de que nosotros tenemos autoridad para orar por los demás y para orar por nosotros mismos. Así que vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por toda persona que ha hecho, Señor, esta oración, decidiendo confesar sus pecados, reconciliarse con el Padre a través de vos, que dices que eres la luz, que eres el camino, la verdad y la vida. Señor, cada persona que te ha confesado hoy, te ha usado como ese camino para acercarse al Padre. Nadie puede venir al Padre, dice tu palabra, si no es a través tuyo. Y hoy nos ponemos la mano en el corazón, Señor, para decirte por fe, Señor, ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a buscarte a través de la palabra. Ayúdanos a buscarte a través de la oración. Ayúdanos a crecer en la fe a través de oír la palabra de Dios. Señor, sabemos que la palabra está disponible para nosotros, que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera para nuestros caminos. Ayúdanos a conocerte a través de la palabra. Y Padre, en esta hora oramos por todo problema que esté viviendo las personas que están en este lugar. Señor, quizás hay problemas de salud, Señor, donde se ha perdido la salud. Señor, nosotros nos tomamos de la palabra que dice que por tu llaga nosotros somos curados. Que tu mano de sanidad esté sobre los cuerpos que están enfermos o sobre los cuerpos que sienten molestia en el nombre poderoso de Jesús. Llévate toda enfermedad y clávala en la cruz del Calvario. También oramos por las personas que están teniendo problemas familiares, donde hay desacuerdo, donde hay conflicto, donde hay rebeldía, desobediencia. Padre, para que tú reines en medio de ese hogar, para que cada pieza de ese rompecabezas desordenado de la familia comiences tú a ubicar cada pieza en su lugar, Señor. Obra en esta mañana, en cada matrimonio, en cada hijo, en cada padre y madre, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu palabra sea viva, poderosa y eficaz y haga la obra que tenga que hacer. Señor, como pastora me tomo de la escritura que dice que si tu palabra salió de tu boca, no volverá a ti vacía, Señor. Así que estamos creyendo, Padre querido, que la palabra que hemos soltado en esta mañana tiene tanto poder en los que ya la conocían como los que están conociéndola hoy, porque ha salido de tu boca y va a ser la obra que nosotros
nosotros necesitamos en este tiempo. Señor, manifiéstate en cada vida, en cada corazón. Y así como hemos cantado esa canción que dice: Jesús, te quiero conocer. Jesús, te quiero conocer. Que cada persona tenga hambre y sed de conocerte, de saber que en ti está la paz que necesitan, que en ti está, Señor, la provisión, la contención, el amor, la defensa, Señor, porque tú eres bandera sobre nuestras cabezas, mostrándole a todo adversario que no pueden llegar a nosotros. En el nombre de Jesús, pongo cada vida, cada corazón, cada hogar, Padre querido, para que tú traigas la paz, para que traigas las buenas relaciones, para que traigas la armonía que cada persona necesita en este tiempo. Pongo en tus manos todo, Señor, y te damos gracias. Gracias por ese amor tan grande. Gracias, Señor, porque tú nos amaste primero y nos buscaste primero. Hoy nosotros te buscamos. Gracias te damos por todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria